Bueno, ahora sí, arranco de nuevo. Les decía que mi nombre es Débora Magaliarse, soy licenciada y profesora en comunicación social y especialista en educación y tecnologías. También me desempeño hace mucho tiempo en todo lo que es formación docente, eh, a colegas de distintos niveles, y también trabajo en distintos proyectos de extensión y hago prácticas también extensionistas en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Inclusive articulamos esas prácticas en realidad con lo que son también las prácticas de intervención profesional, ¿sí? Porque estoy en una de las materias que se llama Didáctica de la Comunicación y que es una de las obligatorias para recibirse de profesor en comunicación, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos prácticas en distintos ámbitos. Y bueno, también participé y participo de distintos programas de capacitación y de asesoramiento técnico-pedagógico en relación con la inclusión de tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Estuve trabajando en esa línea, tanto en lo que es el ámbito provincial, como también en distintas propuestas oficiales de Nación y también de la Universidad Nacional de La Plata, ¿sí? Porque estoy hace varios años también en el rectorado, ¿sí? En el área de capacitación docente. Acá en la Facultad de Odontología este año estoy cumpliendo mis 10 años de trabajo en esta institución, y sí inicié principalmente con lo que fue la capacitación docente en relación al uso de plataformas de enseñanza y aprendizaje, y después con el tiempo fui articulando distintas actividades, todas vinculadas, como les decía, con lo que es la formación docente, la investigación y la extensión. Formo parte de dos proyectos de extensión de la facultad, ¿sí? Uno cuya directora es Cecilia Capraro, y el otro está a cargo de Adriana Gamino. Así que quizá conozcan a esas docentes y a los equipos que integran esos proyectos. Es decir que si bien trabajo en otras instituciones, bueno, no les mencioné porque en este momento no lo estoy haciendo, pero trabajé durante muchos años en escuelas secundarias, trabajo en lo que es institutos de formación docente, así que bueno, para comentarles un poquito, no es el CV, el currículum vitae, pero bueno, más o menos qué es lo que vengo haciendo, y bueno, las posibilidades por ahí de aportar un poco a lo que es la trayectoria formativa de ustedes, ¿sí? Eso me interesa. Por la cantidad que somos, no vamos a poder uno a uno presentarnos, digamos, en las clases presenciales sí lo hacemos, y que inclusive es una cantidad menor de estudiantes que se anotan a este curso, pero bueno, después de que les comente algunas cuestiones, vamos a abrir la posibilidad a un breve intercambio, y con el correr de las clases seguramente vamos a ir reconociendo más las caras, los nombres. Ahí vi que compartieron un enlace para el grupo de WhatsApp que tienen ustedes, así que me parece bárbaro que ya también puedan estar en contacto. En ese sentido, yo les adelanto que no me comunico por WhatsApp, ¿sí? No es, igual me parece bien tener el enlace, lo voy a copiar luego, por alguna cuestión de extrema urgencia, y me refiero a que se corta la luz y lo único que uno tiene es el celular para avisarles que no me pude conectar a Zoom y demás, que es por ahí alguna de las cuestiones urgentes o de salud también, ¿no? O algo inesperado, pero en realidad no utilizo para lo que es el espacio, digamos, el espacio pedagógico del aula, el WhatsApp. Pero bueno, sí tenemos las distintas vías de comunicación, que habilité una ayer a través del envío de correo electrónico, pero centralmente lo vamos a hacer en nuestra aula virtual, ¿sí? Y ahí, bueno, voy a ir comentándoles un poquito sobre esta cuestión más, digamos, más formal de las vías de comunicación.
y del carácter de la materia. Esta materia, este curso, como le denominan en odontología, ya fue aprobado por consejos de varios años de manera semipresencial. Por lo tanto, imagínense que nosotros ya estábamos utilizando un aula virtual como extensión del aula, es decir, que teníamos algunos encuentros presenciales en nuestra aula física y otros encuentros virtuales en nuestra aula virtual de la plataforma Moodle de la Folcom, ¿sí? Por lo tanto, cuando el año pasado se dispuso el ASPO, ¿sí? Y por ende la virtualización de las clases presenciales, nosotros utilizamos ese espacio virtual para nuestras clases. Y este año también va a ser así, ¿sí? Entonces, esto es algo importante. Durante el primer mes seguramente vamos a tener regularmente todos los martes un encuentro sincrónico. Ya en los otros 2 meses vamos a establecer un cronograma donde sí tendremos instancias sincrónicas y otras puramente asincrónicas. Durante este primer mes vamos a ir articulándose, todas las semanas vamos a tener propuestas sincrónicas y propuestas asincrónicas. Eso también tiene que ver, más allá de que en este contexto sí nos ha obligado, digo, a la mayoría de los docentes, más allá de que yo hace, como les comentaba, que trabajo en esta línea, yo hace como 15 años aproximadamente que trabajo con cuestiones de educación a distancia e inclusión de tecnologías en la enseñanza. Pero también digo que esta idea de la semipresencialidad había surgido en su momento para posibilitar la experiencia de los y las estudiantes en esta modalidad, ¿sí? Entonces lo que les quería comentar es que, a ver, la virtualidad no necesariamente se sostiene exclusivamente por lo sincrónico, inclusive es algo novedoso en la educación a distancia porque no era lo más recurrente, pero bueno, en la práctica concreta, el año pasado las distintas instituciones educativas hicieron lo que pudieron, ¿no? Entonces el Zoom se convirtió como en el gran espacio para absolutamente todo, pero sí aclararles esta cuestión, que nosotros vamos a articular lo sincrónico con lo asincrónico, ¿sí? Y que ambas instancias son forman parte, ¿sí?, de la cursada, forma parte de lo que va a ser la acreditación a la materia. No se trata de cuestiones complementarias, de que bueno, voy al sincrónico, no importa si no hago nada en digamos, en el aula virtual. No, porque ambas instancias son relevantes. Inclusive van a ver ustedes que yo voy a tratar de hacer un recorrido rápido por el programa, porque la idea es que ustedes lo puedan leer en detalle, pero bueno, ahí están las condiciones de acreditación a la materia, ¿sí? Para que tengan en cuenta esto, porque, a ver, ¿por qué se los comento ahora? Generalmente lo comento después porque me olvido, a ver, pasa que se nos va el encuentro y me olvido de comentarlo y se los comento rápido y realmente después genera, digamos, genera varias consultas, por eso me pareció importante arrancar desde este aspecto de la modalidad de la materia, ¿sí? Ahí veo que se sumó una compañera más, así que vuelvo a repetir esto de que las instancias sincrónicas y asincrónicas, ¿sí?, son obligatorias, en distintos, digamos, en distintos porcentajes, vamos a ver, pero son instancias que forman parte de la materia y el aula virtual no es complementaria, no es solo para repositorio de material. ¿Por qué? Porque es una posibilidad, hay distintas propuestas y bueno, hay algunos docentes que utilizan ese espacio con ese fin, hay otros que no lo, digamos, directamente no utilizan y desarrollan todos los encuentros de manera sincrónica, se sigue sumando gente. Otra de las cuestiones que también quería comentarles es que si bien ahora voy a hablar más que nunca, porque bueno, estoy presentando, bueno, no sé si más que nunca, pero digo, de manera más expositiva, porque estoy presentando algunas cuestiones centrales de la materia, este espacio no se va a constituir en un teórico y el otro espacio en un práctico, sino que va a ser de manera articulada, porque vamos a tener momentos sincrónicos donde sí vamos a hacer foco en cuestiones más teórico-conceptuales, ¿sí?
y en otras tantas no, donde ustedes van a tener que participar activamente del encuentro y donde sus voces van a tener mayor presencia que las mías, ¿sí? Y esa también sería, digamos, sería la idea y es el gran desafío de poder, digamos, de poder construir un espacio que sea dialógico, ¿sí? Donde compartamos y pongamos en común todo lo que vamos trabajando. Entonces, eso es lo que yo les quería decir, ¿sí? Para que ustedes vayan ubicándose. Después igual vamos a ver el tema del aula, es decir, tenemos varios aspectos como para ver de manera inicial, pero este es uno central que no es la instancia asincrónica complementaria, es decir, que no es que si vienen solamente a las instancias sincrónicas, ya está digamos, por cumplir uno de los requisitos de asistencia, ¿no? Porque en realidad son las instancias asincrónicas y sincrónicas. Después, para sintetizar y teniendo en cuenta que se sumaron compañeros, recordar entonces ese aspecto y que durante este primer mes sí vamos a tener semanalmente, o sea, todos los martes, encuentros sincrónicos. Bueno, salvo el 25 de mayo, ¿sí? Tenemos el 25 de mayo que es feriado, ese día no vamos a tener encuentro sincrónico, pero bueno, va a haber sí una propuesta de actividad en el aula. Entonces les decía que durante este primer mes va a tener esa característica y después yo voy a compartir con ustedes un cronograma, ¿sí? De fechas con los encuentros sincrónicos correspondientes, para que ustedes tengan una orientación. Obviamente que, a ver, vamos a ir dialogando, porque yo sé que hay momentos que tienen o exámenes finales y hay una instancia donde por ahí no aparece mucho el grupo porque está más abocado a esas tareas, y ahí sí, como no tengo la información a veces a mano oficial, si bien puedo ir a las redes y voy viendo, pero no siempre llego, digamos, que no sé, ahora por ejemplo no tengo ese calendario conmigo, sino que lo voy viendo a medida que lo publican. Ustedes me lo dicen, y eso sí lo vamos viendo, porque si realmente hay un encuentro, hay un martes, que yo lo puse como encuentro sincrónico, y va a venir menos de la mitad porque están rindiendo y demás, bueno, me lo hacen saber y reprogramamos, eso no hay, digamos, no hay inconveniente, pero la idea es sí tener ya eso pautado. Entonces, dicho esto, no sé si, a ver, si tienen alguna pregunta, me dicen, porque ahora vamos a pasar más a la parte también conceptual, voy a compartir el programa, a mostrarles, a comentarles algo sobre la materia, y después pasaremos al aula virtual, ¿sí? Para que ustedes puedan ir chusmeando, porque la idea, yo les envié todos los datos, pero no era para que ingresaran inmediatamente, ¿no? Sino que lo iban a hacer después, digamos, de acá en adelante, ¿no? No sé si hay alguna consulta. Estoy viendo si escribieron ahí en el chat. Igual hay tiempo, a ver, va a haber mucho tiempo, digo, no solamente por hoy, sino porque a partir de hoy, sí, luego de este encuentro ya va a estar habilitado el espacio del aula virtual, el foro de consultas, nuestra mensajería interna, ¿sí? Para quienes no habían estado al inicio del encuentro, les comento eso, que nuestra vía de comunicación va a ser, digamos, el aula virtual. Ahí vamos a viabilizar todas las consultas, ya sean las más individualizadas o las grupales, así que en el foro siempre pueden poner las que quieran. Si quizás es algún tema muy particular y que no quieran compartir con el grupo, también está la mensajería interna. No implica que no, perdonen que necesite tomar un matecito, digo, no implica que no puedan escribirme al correo que les mandé ayer. Pero bueno, la verdad que ahí me llega una variedad, digamos, una cantidad de mensajes impresionantes, y a veces se me traspapelan más que si están en el aula. Bien, voy a compartir pantalla.
¿Ahí lo ven? Sí, profe, Ahora se ve sí. ahí. ¿Sí Sí, se ve profe. ahora? Buenísimo. Ay, la otra vez me mandaron un meme sobre esta situación de compartir pantalla, eh, que no sé, no lo tengo si no se los compartiría, porque es cierto, vieron que siempre pasa algo, que el botoncito no te reacciona, entonces uno está ahí a la espera de que aparezca o no aparezca. Pero bueno, ahí está. Este, este programa, ¿sí? Que es un programa general de la materia, porque digo así, en realidad es el programa que está aprobado desde el Consejo, pero bueno, a lo largo de la cursada siempre sufre algunas modificaciones, principalmente en relación con la bibliografía, porque vamos viendo las características del grupo, los tiempos, las cuestiones que van surgiendo, ¿sí? Y en función de eso, ¿sí? O incorporamos o quitamos alguna bibliografía sin que eso implique que no abordemos quizás el tema, porque en general, más allá de las bibliografías no abordadas, ¿sí? Los temas generalmente siempre van articulados, ¿sí? Acá ustedes se van a encontrar, ahí está. Acá dice equipo docente, bueno, la profesora magíster Glenda Morandi y yo. Glenda, digamos, como les decía, que está aprobado por consejo, quedó así, y porque existía la posibilidad de que en algún momento se reincorporara, pero en este momento, en esta materia, la profesora Morandi está, digamos, licenciada, así que estoy a cargo enteramente yo de lo que es la cuestión, digamos, la cuestión más de la puesta en práctica, porque en realidad sigo teniendo contacto con ella y en algunas cuestiones vinculadas con esto, con lo que es la propuesta de la materia, vamos articulando y viendo cómo modificamos algunos aspectos de manera conjunta, ¿sí? Digo porque se van a encontrar con esto y van a decir, ¿y dónde está la profesora Morandi? También en cuanto a la distribución de la carga horaria que aparece ahí, ¿sí? Que es un residual más de lo presencial. Si bien es cierto que son 36 horas totales y se contempla en esta nueva modalidad esto, ¿sí? Pero por ejemplo, acá las 3 horas semanales no necesariamente son del sincrónico, ¿sí? En general, hemos estado como mucho en algunos momentos donde sí realmente se ha dado por la tarea de ustedes, porque hay determinada participación o presentaciones y demás, estar hasta la 1:30, ¿sí? Pero en general, ¿sí? En general es un encuentro de 2 horas. Yo les voy a decir, como estamos usando no me quería olvidar, estamos usando Zoom libre, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando se corte se vuelven a conectar y yo los vuelvo a admitir, así que ahí tengamos un poquito de paciencia, que quizás 5 o 10 minutos se nos van, pero la idea es no estar, digamos, no estar 3 o 4 horas conectados al Zoom. Bueno, ven acá, me avisa el cartelito que nos quedan 10 minutos, así que dentro de esos 10 minutos eh, nos vamos a ir reconectando. Pero bueno, creo que vamos a llegar a ver esto que les decía. Bien, hay un marco referencial donde sí lo que planteamos, ahí léanlo con detalle, tiene que ver con la característica de la educación o pedagogía social, ¿sí? Que esto, ¿sí? Tiene que ver con un marco, bueno, nuestro, desde donde nosotras nos paramos, desde la mirada de la educación crítica, desde perspectivas críticas, es decir, pensar la intervención pedagógica en distintas problemáticas sociales, ¿sí? Pero desde, como decía, desde lo educativo. Eh, pero nosotros vamos a ir desandando esta cuestión, viendo qué es lo que ustedes van comprendiendo en torno a lo que es esta particularidad y por qué, a ver, y por qué creerían que se vincula, digamos, con la odontología.
o con alguno de los ejes del campo odontológico y particularmente de su trayectoria como estudiantes dentro de la carrera, ¿sí? Esto, digamos, esto es importante. Si bien también acá, en este marco, nosotras, digamos, visualizamos por qué es relevante poder pensar en estos procesos de enseñanza desde la educación social, desde esta noción de pedagogía social crítica, ¿sí? También la idea va a ser escuchar sus voces, de por qué ustedes van identificando esta articulación, eso va a ser muy relevante, ¿sí? Porque en realidad nosotras al momento de diseñar esta propuesta, estoy hablando en plural en términos de que es una propuesta colectiva, ¿sí? No es solamente, no es solamente mi propuesta, más allá de que, bueno, la llevo adelante o la comparto con ustedes yo, pero decía que acá sí identificamos la relevancia que durante los últimos 20, 25 años tiene esta intervención pedagógica en las prácticas extensionistas de la facultad, ¿sí? Es decir, que la idea es poder pensar de manera articulada en relación con estas experiencias que se dan dentro de la institución, más allá de que quizá no todos y todas de ustedes estén formando parte de alguna propuesta dentro o fuera de la facultad que tenga que ver con la extensión universitaria o con el trabajo comunitario, ¿sí? Más allá de que no sea extensión universitaria. Entonces acá lo que se van a encontrar en ese marco referencial es una breve mención sobre el posicionamiento que tenemos en relación con la educación social y comunitaria. Van a ver que aparece con frecuencia la noción de pedagogía social y que la utilizamos como sinónimo, es una noción que está sostenida desde una autora española, crítica, ¿sí? En articulación con algunas miradas críticas de la pedagogía latinoamericana. Eso también lo van a ver. Bien, acá tenemos los objetivos, ¿sí? Generales, brindar nociones acerca del campo de la educación social, popular y comunitaria en articulación con las prácticas comunitarias en salud, reflexionar críticamente acerca de las acciones educativas de los agentes comunitarios en salud odontológica, ¿sí? Es decir que, a ver, esto que les mencionaba forma parte de una, digamos, de una construcción que vamos a ir haciendo también. ¿Por qué? Porque si bien, a ver, fue esto pensado en términos de poder ver ambos campos, entrecruzarlos, ¿sí? Pero la experiencia de ustedes como estudiantes de odontología es fundamental porque son los especialistas en ese campo, ¿sí? Entonces por eso digo que no hay respuestas únicas en ese aspecto en cuanto a lo que es la articulación con la odontología. Bien, ahí aparecen otros objetivos, no están separados entre generales y específicos, pero bueno, algunos pueden ser más específicos, como por ejemplo ofrecer estrategias metodológicas para diseñar y desarrollar propuestas de educación no formal y comunitaria en el marco de la prevención en salud, que eso va a ir más hacia el final de nuestra materia, bueno, y conocer y analizar experiencias y propuestas de educación social y o popular y comunitaria en salud. Bien, acá hay unos contenidos mínimos, no los voy a leer en detalle, ustedes después los van a leer, que son, digamos, los ejes que atraviesan toda la propuesta. En cuanto a los contenidos divididos por unidad, van a ver que tenemos una primer gran unidad conceptual, teórico-conceptual, esta tiene que ver más con el posicionamiento en el campo de la educación social, la educación popular y comunitaria, con lo cual creo que va a ser una instancia desafiante. No sé, ustedes ya en la segunda parte de nuestro encuentro quizá me puedan ir comentando algunas cuestiones, ¿no? A ver si alguien tiene más o menos experiencia en estos ámbitos, ¿sí? Pero les decía que esta primer parte es más teórico-conceptual, tiene esa densidad, más allá de que las propuestas siempre, las propuestas de actividades, ¿sí? Vayan en la línea de articular sus experiencias
en el campo odontológico y lo teórico, pero es la característica central. De todas maneras, esta unidad 2, o sea, este posicionamiento teórico, ¿sí? Se va a enlazar con lo que es la unidad 2, donde vamos a ver algunas experiencias de extensión universitaria, políticas de educación social y comunitarias, y también pensar qué es lo que está pasando, ¿sí? En el contexto de la FOLP, y más, digamos, y más ahora que es un contexto tan desafiante, donde no todos los proyectos han podido llevarse a terreno, han tenido que modificarse, pensar y repensar estrategias para poder llevar adelante las acciones extensionistas, ¿sí? Y por último, la unidad 3, que tiene que ver con un aspecto que relaciona más la educación social y comunitaria con la comunicación, con la relevancia de la comunicación, y el armado, el diseño de proyectos comunitarios. ¿Qué aspectos tener en cuenta para ese momento? ¿Sí? Ven que bueno, acá aparecen algunas cuestiones sobre la mirada sobre los destinatarios, definición de estrategias, sujetos, contextos, dinámicas, comunicación y salud, ¿sí? Es decir, que esas son las tres grandes unidades que están articuladas entre sí. Y vamos a ir viendo, por eso esta posibilidad de, digamos, de ir revisando también, como les decía, no solo actividades, sino también bibliografía. Bueno, acá está la bibliografía básica. Fíjense que no está especificada cuál es para, digamos, estudiantes, cuál es para docentes de referencia, pero es la utilizada para esta propuesta y también para compartir con ustedes, lo que no implica que vamos a ver todo, porque realmente ha sido como muy, muy desafiante poder abordar absolutamente todo. No, insisto, no es que no se hayan abordado los ejes, pero no toda la bibliografía. La hemos articulado o seleccionado, a ver, porque siempre hay varios textos que van en la misma línea conceptual, por lo tanto, bueno, seleccionamos alguno. Aparece la propuesta metodológica, que ya se las comenté al inicio, del encuentro, ¿sí? Y acá ustedes también se van a encontrar con esto que, bueno, era una materia como todas de la presencialidad, con estas características, pero que hay una huella de lo presencial. Pero acá sí es importante que dice, para la acreditación de la materia deberán cumplir con un 80% de asistencia a clases presenciales, que en realidad, bueno, eso alcancé a, eh, a incluirlo. En este caso estará dada por la presencia de los encuentros sincrónicos online, ¿sí? Asimismo deberán contar con un 90% de los trabajos prácticos aprobados totales. Igual ahí, por ejemplo, no está, digamos, no está modificado, por eso les decía que antes de haber enviado el proyecto para la validación, alcanzaba a escribir esto nada más, pero en el aula están, digamos, hay unas pautas también en este sentido, que sí, vamos a contar con el 80% de la asistencia sincrónica y 80% de la producción de los trabajos